Buenas noches, profesor y compañeros. Es un gusto para mi compañera Dayana Matarrita y para mi persona Sofía Lizano darles nuestra opinión legal acerca del caso Emberá Mochales de esta franquicia hotelera. En modo de introducción es importante recalcar la importancia que tiene el comercio en este momento. Debido a esto, al entablar una relación comercial, es de suma importancia poder establecer un contrato en donde haya una cláusula de solución de controversias, ya que en dado caso de algún problema, alguna discordia o alguna controversia, valga la redundancia, ambas partes puedan recurrir a esta cláusula para solucionar el problema de la mejor manera. En este caso se puede resaltar esta importancia o esta necesidad en cuanto a que, debido a las leyes internacionales y a lo establecido por ellos en el contrato, se puede tener una buena solución. Ahora bien, con respecto al caso, de ahora en adelante se llamará Emberá Mochales. Emberá es de origen panameño y Mochales es de origen español. Ambas empresas celebran un contrato denominado de franquicia hotelera, donde se regían los principios de UNIDROIT como ley aplicable. Además, se estipula como medio de resolución de conflictos el arbitraje y que fuera administrado por la Corte Civil y Mercantil CIMA de Madrid y el proceso llevado a cabo en la ciudad de Panamá. Emberá, dueña del hotel que fue prestado en franquicia a Mochales, descubre posterior al año de entrada en vigencia del contrato que la empresa Mochales se ve envuelta en una serie de escándalos internacionales respecto al mal manejo de otro hotel famoso. En cuanto se logró demostrar que existió una administración fraudulenta y conspiración por evadir impuestos sobre las ganancias. Ante esta situación, Emberá empieza a dudar de los servicios de Mochales y descubre que se manejaba una doble facturación respecto al monto de las habitaciones, lo cual es contradictorio a la política de Emberá. Cuando se le notifica a Mochales, este aduce que Emberá no se ve afectada por las políticas de precios, ya que siempre ha recibido sus ganancias mínimas, y asimismo alega que si no usaba estas políticas, el negocio no hubiera sido rentable, ocasionando una posible excesiva onerosidad, y esta situación fue detectada por Emberá desde el tercer mes. Por lo tanto, Emberá solicita una asesoría legal antes de iniciar cualquier acción legal. Preguntas del caso. ¿Se puede considerar un incumplimiento contractual respecto a la política de precios si al final Emberá recibe su ganancia mínima? Mochales incurrió en el incumplimiento contractual con respecto a la política de precios de conformidad con los artículos 7.1.1 y 6.2.2 de los principios de UNIDROIT. El artículo 7.1.1 establece que el incumplimiento es la falta de ejecución de una de las partes de sus obligaciones contractuales, incluyendo el incumplimiento efectuoso o el incumplimiento tardío. Por lo tanto, hay un incumplimiento de las obligaciones contractuales debido al ocultamiento de información por parte de Mochales. Asimismo, Mochales incurrió en excesiva onerosidad al realizar doble facturación de las habitaciones, y esto era contrario a la política de Emberá, de acuerdo con el artículo 6.2.2, que cuando el equilibrio del contrato es alterado de modo fundamental que el acontecimiento de ciertos eventos, bien sea por el costo de la prestación a cargo de una de las partes se ha incrementado o porque el valor de la prestación de una de las partes recibe ha disminuido, ya sea porque los eventos se conocieron después de celebrar el contrato por la parte en desventaja, no se tuvieron en cuenta por la parte en desventaja en el momento de celebrarse el contrato, o porque se escapan al control de la parte en desventaja y porque no fueron asumidos por la parte en desventaja. Les vamos a comentar nuestra perspectiva de la pregunta número 2, la cual dice: ¿es posible solicitar la terminación anticipada del contrato por parte de Emberá, dados los escándalos internacionales de Mochales? En esta parte hacemos énfasis en el artículo 3.2.7 de los principios UNIDROIT, los cuales se establecen en el contrato y donde ambas partes llegaron a un acuerdo. En este artículo se hace referencia a una excesiva proporción. Esto quiere decir que hay una excesiva ventaja o hay un mayor aprovechamiento de parte de una de las personas. En este caso, se hace referencia a que una de las empresas está facturando más de la cuenta. En este caso, Mochales está facturando más de la cuenta y no se le da la debida ganancia que debe tener Emberá. Y es por esto que lo vemos como una falta que puede ser causante
de una terminación de contrato, así como lo estipula este artículo. Además de todo esto, debido a los escándalos internacionales, la empresa Mochales puede arruinar la reputación de la empresa Emberá internacionalmente. Además, puede causar daños en su funcionamiento y en sus posibles socios. Y es por esto que hacemos referencia a este artículo para poder dejar en claro que sí se puede terminar el contrato. Pregunta 3. Si procediera a la terminación anticipada, lo que corresponde es ampliar la cláusula penal. La cláusula penal se entiende como aquella que se establece de manera voluntaria y acordada anticipadamente en los contratos celebrados. Las partes acuerdan pagar un tipo de indemnización en caso de que alguna de estas incumpla el contrato. No siempre se trata de un pago de dinero, en ocasiones puede desarrollarse como un acto por hacer, dar o no hacer. Todo depende de lo que las partes acuerden. Las partes pueden haber acordado una cuota o un monto a pagar en caso de incumplimiento, o bien la cláusula penal puede ser de forma acumulativa, es decir, pagar los daños y perjuicios ocasionados a la parte afectada, pero para proceder con esta función se debe establecer en el contrato. En este caso, no se expresa de manera textual una cláusula penal, solo se menciona que en el contrato de franquicia hotelera es el encargado de establecer este tipo de condiciones. Al no contar con un respaldo textual que indique la cuota o indemnización establecida, se procede a acudir a la cláusula penal de manera acumulativa que corresponde a los daños y perjuicios ocasionados a Emberá por parte de Mochales. De esta manera se puede proceder a ampliar esta cláusula. La pregunta 4 dice: en caso de iniciar con el proceso de arbitraje internacional, se pueden detallar algunos fundamentos legales que puede alegar Emberá como estrategia legal. Bueno, los artículos de los principios de unidad mencionados en la pregunta 1, el 7.1.1 sobre incumplimiento contractual, el 6.2.2 sobre excesiva onerosidad, y a esto se le suman los artículos 1.7, 1.8, 5.1.5, 7.3.1 y 7.4.2. El artículo 1.7 sobre la buena fe y la lealtad negocial, el cual establece que las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional y no se debe excluir ni limitar este deber. El artículo 1.8 indica que no se debe actuar en contradicción a lo pactado. Mochales lo incumple, ya que una parte no puede actuar en contradicción a un entendimiento a la que fue suscitado en su contraparte y conforme a la cual la última ha actuado razonablemente en consecuencia de su desventaja. Emberá se encontraba en desventaja, ya que lo pactado por Mochales era brindar las correspondientes garantías y lo incumplieron ocultando información. El artículo 5.1.5 alega sobre las obligaciones para lograr un resultado específico e indica que los términos en los cuales se describe la prestación del contrato, el precio y otros términos son obligatorios. La facturación doble de las habitaciones cometidas por Mochales fue contraria a la política de Emberá. El artículo 7.3.1 sobre el derecho a resolver el contrato indica que una parte puede resolver el contrato si la falta de cumplimiento de una de las obligaciones de la otra parte constituye un incumplimiento esencial. El incumplimiento priva sustancialmente a la parte perjudicada lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato. El incumplimiento fue intencional o temerario y el incumplimiento da a la parte perjudicada razones para desconfiar de lo que se cumplirá en el futuro. Mochales privó a Emberá de lo que tenía derecho a esperar y lo hizo de manera intencional para obtener mayor rentabilidad del negocio. Por último, el artículo 7.4.2 sobre la reparación integral. La parte perjudicada tiene derecho a la reparación integral del daño causado por el incumplimiento y este daño comprende cualquier pérdida sufrida y cualquier ganancia a la que fue privada, como en el caso de Emberá. En cuanto a la pregunta número 5, nos pueden indicar qué nivel de éxito podemos tener si elevamos esta situación a un arbitraje internacional y qué costos debemos considerar para el arbitraje internacional. Bueno, ambas partes quedaron o tomaron el acuerdo de regirse bajo las reglas CIMA. Esto que las reglas van a ser quienes lleven el proceso arbitral, pero este se llevará a cabo en Panamá. Por lo cual es importante mencionar que, ya que se rigen bajo las reglas CIMA, deben traer los abogados y en dado caso algún experto, lo que esto llevaría a costos de viáticos y además hospedaje, que normalmente el hospedaje puede rondar unos $600 la noche.
Y por otra parte, también incurrirían en el gasto de las reglas CIMA, ya que esta corte tiene algunas reglas, las cuales podemos ver que tiene una cuantía de 19.358 euros. Y podemos ver gastos de honorarios del árbitro, los gastos, la tasa, provisión de fondos con mediación, tasa de apertura. Y todos estos costos pueden hacer una gran suma, pero evidentemente se puede tener un gran éxito al llevar esta controversia a un arbitraje internacional. Modelo crear. Conclusión. Se produce un incumplimiento contractual, asimismo hay ocultamiento de información por parte de Mochales y existe una afectación monetaria para Embera, lo anterior de conformidad con los artículos que se han mencionado. Y explicación. De acuerdo a la jurisprudencia de la resolución presentada, el caso Real Hotels and Resorts, hotelera AMO, coincide con los hechos del caso en estudio. De igual manera, ocurre un incumplimiento contractual, se celebra un contrato de franquicia entre las partes, que incumplió la obligación acordada sobre el pago e incumplió en presentar los informes correspondientes de carácter obligatorio. El caso fue emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, publicado en Costa Rica, y sirve para reforzar el caso de Embera. En A, aplicación de los artículos mencionados, incumplimiento contractual por parte de Mochales, que manejaba doble facturación de habitaciones, lo cual es contrario a la política de Embera y se descubrió tiempo después, ya que hubo un ocultamiento de información. Con referencia al caso de jurisprudencia, se produce esta situación. Hotelera AMO S.A., al igual que Mochales, incurrió en el ocultamiento de información obligatoria que debía presentar a su contraparte. Este último se encontraba en la misma situación que Embera, que no le presentaron los informes correspondientes. Al igual que Mochales, Hotelera AMO estaba obligada a cumplir con el contrato pactado y no estaba cumpliendo con su obligación de pago a Real Hotels and Resorts, según lo pactado por ellos en su contrato de franquicia. Al igual que ellos, Embera sufrió este incumplimiento. De conclusión, por lo tanto, Mochales sí incumple el contrato, oculta información a Embera y afecta a esta de manera monetaria de conformidad con los artículos mencionados de los principios de Unibroy y la jurisprudencia legal que se presentó. Como último punto, queremos darles nuestra opinión, que esta se va a derivar en 4 fases. Las primeras 3 quieren evitar o buscan evitar llegar a un proceso de arbitraje internacional. La primera de ellas es que ambas partes puedan entablar una conversación, ponerse de acuerdo sin llegar a instancias o poder incurrir en un tercero. Esto con el fin de llegar a un acuerdo pues mucho más rápido. El segundo punto sería la reestructuración o la renovación de un contrato, una renegociación. Y esta se alude al artículo 6.2.3 de los principios Unidroit, en donde se habla acerca de una renegociación. Esto en cuanto a la persona que está o a la empresa que está siendo perjudicada lo quiera. Como tercer punto, ya que si no se toman en cuenta las primeras 2, sería una mediación en donde un tercero los ayude a tomar una decisión satisfactoria. Y como último, sería un arbitraje internacional. Esto con el fin de que ambos puedan tener soluciones satisfactorias, que pueda ser de la mejor manera y que puedan sostener esos lazos comerciales de la mejor manera. Manera de conclusión, el contrato de franquicias es muy utilizado por las multinacionales y representa un negocio rentable. Con respecto al caso, se pudo desarrollar y responder con el respaldo de los principios de Unibroy y la jurisprudencia, y asimismo el hecho de celebrar un contrato no exime a las partes de tener una disputa en la cual deban solventar por medios legales. En las recomendaciones se insta tanto a Embera como a cualquier empresa que vaya a celebrar un contrato que estipulen bien cada parte acordar para que no tengan problemas a futuro, y que el contrato de franquicia contenga una cláusula encargada de la terminación anticipada del contrato y todas sus modalidades, y se recomienda a informarse bien acerca de su contraparte para saber con quién se va a negociar. Muchas gracias por su atención.